Bueno, con razón de que siga creciendo, pues, yo creo que es importante que sigamos invitando gente, ¿no? Los que podamos. Carlos nos va a acompañar. Carlos Peña es amigo mío, ingeniero también de ahí del TEC de Monterrey. Nos va a ayudar. Platica más o menos en qué trabajas, Carlos. Bueno, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, ¿no? Entonces no creo que soy civil. Pero he estado trabajando por los últimos casi 10 años en lo que es proyectos de infraestructura, como gasoductos, líneas de energía, acueductos, para un despacho privado que trabaja con firmas americanas, principalmente pues en Estados Unidos, ¿no? Y me ha tocado trabajar en toda la parte de la permisología para esos proyectos y últimamente en la adquisición de los derechos de vía, la adquisición de las propiedades, pues, por donde van a pasar los ductos, ¿no? También últimamente estamos trabajando con la Conagua, con el canal 4 de abril, que ha sonado ahí mucho en el periódico, ya casi no, gracias a Dios, en la adquisición precisamente de los derechos de vía. Sí, porque nos tocó lidiar con varios ejidos muy pesados y agarrar un abogado muy dificilón, pero ya sacamos adelante el proyecto, ¿no? Y pues me invitó de chico, pues somos amigos de tiempo y pues me interesó venir, pues lo que pueda aportar, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces, nomás si lo que decíamos, si podemos invitar a alguien más para enriquecer más esto, sería mejor. ¿Con qué perfil? ¿Igual que ustedes o sea, preferentemente o no? Ahorita está más o menos equilibrado aquí, así que realmente El perfil que sea, que le interese. que tenga interés en los aspectos de cómo organizar la ciudad, las ciudades. Y muy dirigido a la estructura urbana. Sí. O sea, que le quede en claro que es dirigido en ese sentido, ¿no? En realidad es alguien que tenga criterio amplio para aportar. Otra vez me encontré precisamente a Gracia Fernández y le comenté que estaba participando, a Benjamín, y sí, me dijo que estaba participando en Él está en transporte. un transporte. Porque pues su experiencia también pudiera estar aquí con él, ¿no? Integras a un área que yo creo que manejas más, ¿no? Sí, he visto muchos que están, gente que está en otras áreas que no les corresponde, ¿no? Porque aportarían a lo mejor más Pero pues la verdad no me atreví a invitarlo porque sin miedo. por el avance que se lleva aquí y quería preguntarle, ¿no? Está abierto el llegar a completar los grupos. No sé si les llegó la encuesta. Sí, vimos algo por ahí. Sí, la contestaron. No, es importante Yo leí la liga, mañana la página sí, de corre, todo en azul, y le iba a empezar a contestar y fue cuando tuve que venir porque la vi hoy, la verdad. No fuera, pero mañana mismo la contesto, ¿no? Sin problemas, pero sí pude leer la liga. ¿De qué era la encuesta? La encuesta es de las prioridades, es ya de las pues casi 200 prioridades que salieron de los 26 comité, se armaron y se englobaron en 22 prioridades genéricas, ¿no? Pero incluyendo las que salieron de aquí. sí, o sea, las prioridades se generaron de varias partes. Primero, unas encuestas que aplicamos en la ciudad y en el Valle Mexicali, salió ya prioridades específicas directas que la gente nos dio, ¿no? Luego las prioridades que salieron de los subcomités y las prioridades del Instituto Mexicano de la Competitividad, que ahora en 2012 hizo una encuesta de competitividad urbana y generó prioridades para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces ahí hicimos una fusión de todas esas cosas y llegamos a proponer 22 prioridades, pero la consulta pública nada más admite de 15 a 17, entonces tenemos que priorizar para escoger las más importantes de esas, ¿no? Muy bien. ¿Es para eso la encuesta? Para eso la encuesta. Y hasta ahorita ahí va funcionando, ¿no? Yo mandé la de Yo contesté iban 60 gentes, creo. Hay dos o tres que se repiten prácticamente lo que dice, me llamó los datos para que me mandes me imaginé que ya estaba bien privado y hay dos o tres que están muy ligadas. Pero alcanzaron a ver la descripción que hay en el documento anexo. Sí, o sea, ahí se agranda más, pero precisamente lo que decíamos cuando estábamos haciendo aquí, que de pronto en el título no venía todo lo que se había puesto acá, pues estaba un poquito, porque tenía que ser un poquito
poquito más específicos en las cosas que ponemos, porque de pronto dentro de lo que queremos generalizar se pierde la idea de lo que estábamos poniendo. Sí, en la página de internet va a venir además una explicación mucho más extensa. Al inicio, en la página inicial vienen 5 grandes grupos de conceptos de desarrollo institucional, de desarrollo social, de seguridad, de todos los temas, ¿no? Y luego ya se desprenden las prioridades. Y esto es preparatorio para la siguiente, en donde ya vamos a generar escenarios de crecimiento. Ya con las prioridades y con todos estos elementos ya estamos ahorita trabajando sobre la definición de los escenarios de crecimiento. Al menos vamos a hacer el primer escenario, que es el que vamos a trabajar con ustedes una vez que entremos en enero, ¿no? Y de ahí hacer el replanteamiento de los otros escenarios. Me llegó también por otro correo donde dice, pues cabrón de atrasadones, que necesitamos meter el acelerador, ¿no? Sí, pues más que la idea es, como ya habíamos comentado, ¿no? Terminar en diciembre con hasta el módulo 2. Pero la otra parte era ver precisamente a quién podemos rescatar de los que han estado viniendo y a quienes ya definitivamente pues ya los dejamos de invitar, ¿no? Y la incorporación de nuevas gentes, ¿no? Y por ejemplo, Carlos, no sé si completaste todos tus datos para que podamos hacer la invitación al BSCW, que es un sitio de colaboración, que es donde estamos registrando todos los productos que vamos generando aquí, se van registrando ahí. Pero necesitas ser invitado para poder sumarte. Ya le puse mis datos, le di una tarjeta y puse que estaba ahí todos los datos. Perfecto. Sí. Muy bien. Eso que están viendo ahí fue lo que hicimos la sesión pasada, que fue ya iniciar el árbol de causas. Creo que nos faltan algunas ahí de desarrollar, pero eso es más o menos lo que se generó la sesión pasada. Éramos muy poquitos, así que pues es importante que la revisen ustedes ya con una visión más amplia. ¿Le alcanzan a leer? Yo no. No, yo creo que sí no puede. Yo aquí sí. Ahí. Sí. ¿No desarrollamos esos dos últimos equipamientos de infraestructura? Sí, hemos hecho todas. ¿Eso te lo mandaron a ti? ¿Todas? Sí, me lo mandaron. No, teníamos un chorro de más cosas hechas ahí. Acá estamos. O sea, no nomás no vamos avanzando, sino vamos para atrás. Bueno, no, vamos avanzando hacia las causas. Sí, en dirección contraria. Bueno, pues entonces, para el otro lado donde nos faltó. Para los que no participaron, la idea es, tenemos un problema central. Si quieres poner el problema central, que es estructura urbana deficiente, y a partir de ahí estamos identificando las causas. Se generó el primer nivel de causas, que es los primeros cuadritos, ¿no? Y la idea es llegar hasta el tercer nivel, o sea, la identificación de cómo se van desglosando o estructurando las causas. Y la idea es en esta sesión terminar eso y pasar a la parte superior, donde se estarían manejando los aspectos de los efectos, que son los aspectos ya visibles de la estructura urbana ineficiente, ¿no? Entonces es problema, causas. Causa principal y luego ya las derivaciones a mayor detalle, ¿no? Okay. A ver, si quieres, empezamos y leemos todo, ¿no? De lo más hasta la derecha, hasta ahí. Lo más desarrollado, lo menos, sí. Pues a veces gestión. Oye, estoy
Entonces lo que quisimos decir ahí, lo que hicimos gestión ineficiente, la gestión se refería a que no hay un control urbano real, es decir, no se llevan a cabo las reglas de control urbano, eso es lo que dijimos, ¿no? Ahí está la falta de normatividad y la norma no existente. ¿Y especificidad a qué se refiere? Por ejemplo, haces el plan del centro de población, pero no haces los planes parciales. Y no haces los planes de desarrollo comunitarios, que son los niveles en donde vas haciendo mucho más específicas ya acciones concretas, ¿no? O sea, haces el fin, pero no los pasos intermedios. Así es. ¿A qué se refiere? O los pasos ya de detalle que van a cristalizar el tener una estructura urbana. O sea, se supone que el plan de centro de población, lo principal es estructura urbana y sistema vial primario, ¿no? Esas son una de las características de ese tipo de planes. Bueno, muchos de esos planes no tienen eso. O sea, los mecanismos. Ajá. Y luego de ahí se supone que por cada sector debes hacer un plan parcial de desarrollo. Y ese a su vez maneja áreas concretas hacia el interior, ¿verdad? Que tiene que ser más específico, que es la creación de barrio, ¿verdad? O sea, ya la ubicación particular de programas de mejoramiento del barrio en donde los vecinos participen de una manera mucho más directa, ¿no? Ahorita un plan de desarrollo ni siquiera lo conocen, el plan de centro de población, ¿verdad? Normalmente lo que se manejan aquí es lo que vemos en los proyectos también. Se ponen el arquitectónico, pero no tienen los planos, no tienen la memoria técnica, no hay nada. Es nada más una idea, pero no hay un desarrollo real de nada. Walt Disney. Es un Walt Disney, te da una idea, pero no tiene ni costos, ni ya aspectos específicos que tienes que manejar. Es nomás una imagen de la acuarela, como decía Jaime Navarro. Y son muy dados a hacer mucho Walt Disney. Pues ahorita tenemos un ejemplo, el RC, la ciudad de proyecto ese, pues es un proyecto que no está completo, no es un proyecto ejecutivo, es un proyecto ejecutivo, pues ya lleva hasta la marca de los aparatos que vas a utilizar y todo, las especificaciones, etc. Pero te refieres para unirlo todo global, el BRT. Sí, el BRT se supone que va a haber 3 líneas de BRT. La primera línea sí ya hicieron el proyecto ejecutivo. La segunda línea, que va a ser a todo lo largo de la Lázaro Cárdenas, ahí no hay nada más que Walt Disney. Sí, está todo proyectado. Y el tercero, pues, y el tercero ni eso. No, está la idea de meterlo por toda la López Mateos. Digo, por la, ¿cómo se llama? La Justo Sierra y continuación. Pero ni siquiera del BRT no se tiene que ir. No, sí, se paga más de 20 millones de pesos por el proyecto ejecutivo. Si no, ¿con qué construyeron lo que está? Ya está construido lo que es el... Está construido, pero por ejemplo, las estaciones. No, las estaciones no están incluidas en el proyecto. Yo creo que todavía no están, ¿no? Porque se van a licitar apenas, o sea, el proyecto apenas no está. Se supone que sí estaban incluidas el diseño de las estaciones. El proyecto es un DRT, yo no es una línea de autobuses rápido. Pues tienes que traer el estudio. Pero sí están las zonas donde van las estaciones, eso ya está definido, dónde van a estar las estaciones y el tipo de estaciones que están. Lo que no han hecho es la licitación para la construcción de las estaciones, porque creo que se les querían dar a un privado para que también tomar, no sé, le iban a dar la concesión, algo así, la concesión, exactamente, las concesiones de ahí, entonces ahí fue donde está. Pero de que está definido, ¿no? Sí, pero pues para definirlo necesitas cuáles son las líneas o cómo vas a alimentar esas estaciones. Sí, o sea, si tú estableces una estación en un punto dado, pues cómo lo vas a alimentar. No, yo entiendo que sí están definidas las líneas que van a llegar y los camiones parados. Y se buscó que no estuvieran un camino más de 1,5 kilómetros entre una y otra, y algo así había normatividad de eso, ¿no? De cómo iban a quedar, de dónde iban a estar y dónde están definidos, todo eso. Sí, estas cosas sí están definidas. Sí, ¿Sabe cuántas estaciones? Sí se tiene el diseño y las alternativas del diseño y todo eso, pero no están construidas.
Está este mercado inmobiliario, con sus dos causas. Y por acá tiene. La corrupción ahí dejamos, ¿no? ¿Cómo le explicas? Pues la economía. sí, sí, sí. ¿Cuál es la causa de la corrupción? Bajo sueldo de funcionarios de la APA. No sé. ¿La causa o por qué es la corrupción? O sea, hacia abajo, más especificidad. En el sentido inmobiliario, los desarrolladores están buscando pues, hacer desarrollos en las tierras que no deberían, ¿no? Básicamente. Es un tema del valor de la tierra. Pero ese sería el, digamos, el por qué, pero ¿cómo se da la corrupción en esa? Ya sabemos que hay mercados inmobiliarios deficientes y esa es parte de que estás incorporando tierra que no debería incorporarse, ¿no? Y hay corrupción en esa incorporación. Y hacia abajo, ¿qué habría más? Específicamente, ¿quiénes están participando de la corrupción? Funcionarios, desarrolladores, Funcionarios, desarrolladores. Todos los que están involucrados en el mercado, dueños de tierras, desarrolladores, promotores, malvadores, todo el que tiene que ver algo ahí, pues, se lleva su parte. Entonces, por te decía, pues que ahí, ¿qué le pones? ¿Cómo lo explicas? Sí, eso es un tema, lo tiene que solucionar alguien más, ¿no? Porque, pero es que el incentivo ahí está, pues como no hacen nada. Básicamente, pues, si pones eso, esa pudiera ser, o sea, la impunidad. Pues sí. Es lo que ocasiona. Si se va a impunidad en todo sentido, o sea, porque se supone que hay regulaciones, pero nadie les da seguimiento, si se hacen las cosas mal, nadie protesta, y si protestan a alguien, nadie le hace caso. Entonces, pues básicamente... O no le dan la seriedad de vida, es decir, no lo toman, no le dan la seriedad porque a lo mejor no hay una penalidad, no hay un castigo. No, es que sí los hay. No se ejecutan, por eso, si los hubiera, no hubiera. Pues que eso es la impunidad, pues, ¿no? O sea, Sí. que no te hacen nada, pues, porque finalmente no hay ninguna consecuencia, ¿no? Así hay consecuencias. Entonces ahí le estaríamos bajando impunidad. Yo creo que es la mejor definición. Impunidad. Qué listo, porque lo tenía listo. Impunidad. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa del mercado inmobiliario ineficiente? Mercado inmobiliario ineficiente. Podríamos hablar también de del financiamiento. Digo, sin ofender a los... no ofendes, adelante. ¿Pero en qué sentido? Pueden ser dos cosas. Uno, financiamiento no apropiado. Fíjate que hay otra cosa en el mercado inmobiliario ineficiente que no hemos considerado, el lavado de dinero. Pues más que todo puede ser ¿Tiene corrupción? Ahí en corrupción, sí. Está diciendo que todo. Vamos, lavado de dinero. Por la misma impunidad puedes hacer eso porque pues no pagas nada, ¿no? Pueden. No puedes. Pero el financiamiento. Es causa de la regulación, porque ese factor se incrementa precisamente porque no tiene regulado los demás conceptos. Llámale de la tierra, llámale de la normatividad. A consecuencia de eso se da pega del mercado inmobiliario, pega de la corrupción. Al no tener bien normado sí. Todo el mundo entiende lo que cree que debe de hacer, lo que tiene que hacer para poder llegar al fin. Pero sí existe una regulación, ¿verdad? Faltaría que existe, ¿no? Pero es deficiente. Hay Pero deficiencia. Aparte de impunidad, pudiera ser deficiencia en las regulaciones también, que es diferente. Esa es otra causa de... Y lo del financiamiento, pues es muy subjetivo porque, o sea, dices tú, oye, que no te parece por lo que es, pero... No, lo que veo yo es, va amarrado de lo mismo, es decir, hay un mercado, digo, a lo mejor estoy generando, más estoy poniendo ideas sobre la mesa, pero a lo mejor cualquier persona podría tener acceso a un crédito, lo cual no quiere decir que su tierra sea la mejor para hacer un desarrollo inmobiliario, a lo mejor no es la tierra apropiada, a lo mejor lo que sea, pero con el acceso a un crédito, porque el crédito no está regulando a dónde lo vas a usar.
Me explico, pero a lo mejor teniendo ese crédito, pues estás desarrollando una tierra inapropiadamente. Sin embargo, la banca te exige, en el sector inmobiliario, te exige todo un proyecto y que cumplas con los reglamentos y demás, y no procede el crédito si no está todo. Entonces, si volvemos a que hay impunidad y que tú me presentas que cumples con todos la regulación, pues el banco presta el crédito pensando en que quien regula esto va todo. Sí, de que sí, exactamente, de que las reglas, mientras tengas tus permisos, tus licencias y todo eso, el banco no tiene, y está correcto, porque el banco no es el que tiene que regular eso. Vuelve a lo mismo, ¿no? A falta de regulación o impunidad. Pero el financiamiento lo hacemos con todo. Sí, no, de acuerdo a las reglas. De acuerdísimo. O sea, no podemos hacer nada sin detalles. Tuvo casos que de pronto las reglas son demasiadas reglas. Eso sí puede ser. Porque para accesar de pronto un crédito en un banco para cualquier cosa es mucho el requisito que tienes que cumplir, pero a lo mejor va ligado precisamente esto otro. Pues, sí. Tiene que ser. Ahora, pudiera existir que la banca cediera en general el que tú le des un crédito a una empresa que realmente no está cumpliendo y por prestar lo hace, bueno, pero eso se convierte en impunidad por ese lado, ¿no? No es que no existe reglamento ni los... que esté normado. Exactamente. Sería poner normativa. Esto se va a poder controlar en el momento en que quede bien definido el plan estratégico. Porque si todo este programa de Gran Misión nos va a llevar a normar un plan de desarrollo determinado, donde para cualquier permiso de desarrollo y construcción, del tipo que sea, va a ocupar la firma y el sello de un INIC o del instituto que corresponda, vas a poder normar el resto. ¿Por qué se van? Porque bueno, pues hoy me lo da administración urbana. Ya tengo mis permisos y mi licencia, ya tengo. ¿Qué importa que el INIC me diga que no? Sí, aquí ya me dijeron que sí, yo por este lado. Y luego me voy a esta otra dependencia, pero aquí, y ahí empieza todo. ¿Con qué documento empiezas a hacer? Y todos empiezan a trabajar de manera autónoma, por ejemplo, paralela, pareciera. Para construir, por ejemplo, una casa o de hacer una construcción X. ¿Qué es lo que haces? Te pones a construir, no sacas permisos de nada. Hasta que te llega, entonces ya, ok, ya te llegó vas y te arreglas. Oye, pero lo que después el otro y vas y te arreglas. Y si no te llega nadie, digo, las ampliaciones, remodelaciones de casas, todo eso tendría que estar. Pero está la reglamentación para que lo haga, pero nadie lo hace. Fíjate lo que dijo ahorita Pati, ahora tendríamos que ir con IMIP, o sea, tenemos que ir con otras dependencias. ¿No se estará haciendo más burocrático el proceso para sacar una licencia? ¿No deberíamos de aligerar también los procesos ahí dentro, de entrenar toda la planilla? Porque si no nos vamos a cargar de un montón de información de chamba y eso va a provocar eso. Que cada vez menos gente saque la licencia porque es un problema. Pero, perdón, ¿qué no se supone que el rol de INIP es precisamente de alguna manera apoyar, o sea, asegurarse de que este tipo de programas funcionen como deben? La vez pasada sacamos la conclusión es que no hacen su chamba. ¿El INIP? Nadie. No, nadie. Sí. El asunto es que voy a ir a y aquí tengo al representante del INIP. El INIP, dentro de su normatividad, genera opiniones. Pero mientras no tenga sus facultades de claro. Y por cierto, se las acabamos de dar en la sesión pasada de Cabildo, ya se las dimos. Para que la facultad de dictaminar, que no sea una opinión, que no sea una opinión las que emite el INIP, sino cualquier otra dependencia, que con la que más chocan es con la administración urbana. Cualquiera dice, bueno, nada más me opinó, no me sirve, yo con que diga que sí, ahí va. Aunque diga el INIP no. Aunque diga sí o no, exactamente. El Implan no tiene, el Implan siempre ha tenido facultades, ¿no? Es que recuerdo un proyecto que tenemos en Tijuana que por Implan no jalaba y tuvimos que hacer toda la gestión con implantes para que entonces la administración urbana accediera. Pero aquí creo que fue diferente. Pero aquí fue diferente porque el reglamento en el caso de ellos no tenía la facultad, solo opinión, nada más opinión. Y no dice que tiene que ser favorable, pues, aunque es opinión. Lo que pasa es que finalmente la fuerza del IMIP está en el plan. El problema está en que no lo registran apropiadamente el plan. O sea, finalmente tú debes de llegar a decirle a cada predio lo que dice el plan y las modalidades que le imponen al usos de suelo, una serie de cosas, ¿no? Y no, se queda en el plan general, ¿verdad? Que es indicativo nada más, no tiene derivaciones muy concretas.
Pues entonces estamos llegando a la conclusión que también es falta de plan, es decir, falta de la planificación. Sí, que era lo que veíamos ahí de planes incompletos, ¿no? Y fíjate que un factor importante que no sé si sea momento, pero cuando hay inversión de afuera, porque por ejemplo, digo, la experiencia que yo he tenido, que llegan, y es un proyecto que tal vez no va directo a la ciudad, pero pasa por la ciudad, no sé qué tipo de comunicación hacia afuera haya, pues, o quién sería el mecanismo, porque tú vas y te jalas a una empresa de afuera para atraer inversión, y entonces ya llegan con todo y a la hora resulta que no pueden porque hay A, B, C de cosas que no consideraron, pero que están en el plan, pues, de desarrollo, ¿no? Entonces en algún momento pudiera ser tal vez interesante, no sé, cuando se hace la búsqueda de capitales, de inversiones, que tengan en cuenta esos. Pero también hemos visto lo contrario, y creo que eso es más común lo contrario, es decir, por traerse una inversión extranjera, le pegan en la torre todo el plan, más por venir, es decir, los municipios, las dependencias o los estados, claro, les regalan las tierras donde no debe de ser, les dan facilidades donde no deben de estar, que van completamente en contra del plan, por el fin de traerse el generador de trabajo, ¿no? Que también es lo mismo que entonces el mismo gobierno no está, exactamente, está haciendo. Es el primero que no cumple con sus propias regulaciones. Claro, así es. Y siempre hay una justificación para eso, desde voy a traer empleos, voy a generar esto, y se hace un desorden. De hecho, pues el desorden parte de ahí. El que debe de poner el orden es el primero que rompe las reglas, ¿sí? Y de ahí comienza el relajo. O sea, como dice Jorge, se establecen ahí y al rato están las loncherías y las casitas que también no tienen que ver, y el taller mecánico, y el Oxxo que luego llega, y la cantina y no sé qué, y al rato es un relajo, pero partiendo de eso, ¿sí? Entonces, aquí lo que se ocupa es, lo hemos dicho desde el principio, las reglas, las pocas que hay ahorita, por lo pronto que se comiencen a cumplir. Y obviamente va a haber que ir sacando reglas nuevas y adecuándolas y quitándolas que están obsoletas, pero por lo pronto lo primero que necesitamos es que se cumpla. Lo que sea, lo que hay ahorita, pues aunque sea eso. Okay. La bronca es que no es así. Nos hemos dado cuenta de un detalle, en la medida que se van cumpliendo las reglas, nos estamos dando cuenta que tiene errores, ¿no? O sea, en la medida que las vas utilizando, te estás dando cuenta si son operantes o no. Y entonces, en ese sentido, en esa misma medida vas mejorándolas, ¿no? Y vas adecuándolas más a la realidad. Eso es lo que sucede. Y el problema es que no se da, pues, porque sucede mucho que te brincan las reglas, te brincan las trancas, traes al inversionista X que trae el billetal, la inversión y la ciudad, y se brincan todas las trancas y aquello queda guardado. El plan que debió haber aplicado el MIT, pues ahí está, ¿verdad? Sí, se va adaptando conforme vayan necesidades llegando. Y urbana y pues autorizando. Entonces el problema es que se van adaptando la ciudad conforme vienen las necesidades y no hay un plan, no hay una planeación. Lo que pasa es que si hay un plan y tú vas a buscar esas inversiones, tienes que buscarlas para ofrecer lo que tiene el plan. Ese es el detalle, ¿sí? Pero llega otro, no, pues es que el valor de la tierra no lo quiero, yo la quiero a centavo. No, pues es que aquí ya no vale un centavo, pero tienes que hacer que se respeten las cosas porque ya se hizo un plan, hay un desarrollo, y ya esto si está regulado, que es lo que estamos diciendo para evitar especulación y todo. El detalle es que como no se regula nada, a la hora de la hora, pues la quieren de centavo y pues ponen en medio de la salada y al rato es un bulevar hasta allá para que lleguen o cosas así. Pues. No, ponte aquí porque este es de mi compadre. Bueno, no quise yo entrar en esos detalles, pero estamos siendo muy transparentes. Eso sucede de vez en cuando. En fin. Bueno, le seguimos, ¿no? Porque se pone muy agresivo. Sí. Ligamos planeación incompleta a mercado inmobiliario también. No, ya está planeación incompleta acá con la falta de especificidad. Ajá. Ahí de mercado inmobiliario le podría poner la incorporación dispersa del suelo. ¿Cómo? O sea, en vez de estar creciendo ordenadamente, pues está creciendo por parte de la especulación. Porque se está especulando, ¿no? Con eso. Sí, pues es lo que ocasiona. ¿Qué es lo que si estuviera realmente regulado esto y sabes que la tierra toda está puesta a lo mismo, pues se tiene que seguir un orden. El detalle es que como no hay así, pues... Pues pon la derivada de especulación. Sí.
corrupción, ¿no? Las complicidades que se dan. Si quieren seguimos con las otras. Sí, porque pudiera entrar en otra parte, ¿no? Una regulación no en el inmobiliario. Ausencia de estructura urbana. Ausencia, yo creo ahí nos referíamos a la ausencia del conocimiento de la estructura urbana en las diferentes partes, dentro de la comunidad, es decir, la comunidad no sabe que existe o debe existir, o cómo lleva algún tipo de educación de estructura urbana, por lo tanto está incapacitado de poderla exigir, o imposibilitado de exigir la estructura urbana por la falta de información, la falta de conocimiento. O sea, los planificadores saben que hay una propuesta de estructura, pero en la realidad no existe esa estructura. Ni la gente sabe de esa estructura, pero ni como qué implica la organización. Lo que nosotros vemos muy crítico es como no la desconocen, tampoco la exigen. Así es. ¿Sí? Tampoco se exige una estructura urbana. La autoridad, pues lo mismo, la autoridad a lo mejor no todas la conocen, o a lo mejor... ¿Por qué dijimos de la autoridad? Pues lo que pasa es que la autoridad, entra a lo que le estamos diciendo ahorita, no le interesa. No, pero la desconoce también, ¿no? O sea, había una parte de ignorancia dentro de la autoridad Básicamente las prioridades son otras. La prioridad de la autoridad en este caso no es que funcione como tal Sí, a lo mejor hay otras necesidades inmediatas antes de la necesidad de la población, y como una de ellas puede ser caíamos en precisamente puede ser buscar la inversión, aunque caiga aunque esté fuera de un proyecto de estructura urbana. Entonces la necesidad simplemente a lo mejor no es la prioridad, simplemente todo lo que es Villas del Rey. O sea, se comenzó a construir todo eso, toda una ciudad allá sin accesos. Ya que estaba no sé qué tantas viviendas, hicieron la primera planta de agua, de tratamiento y un pedacito. O sea, creaste un broncononón porque nunca se pensó en eso. Es que necesitamos vivienda, órale, autoriza, sin hacer todo lo demás. Podemos decir entonces que la autoridad está sirviendo a otras necesidades, no tanto a la estructura urbana, a otras necesidades que a lo mejor consideran ellos prioritarias, ¿puede ser? Sí, o sea, no es su prioridad. Estamos hablando de decisiones erróneas de la autoridad. O sea, el no tener una percepción de la estructura urbana que debe manejarse produce decisiones erróneas. Pues hay que ponerle ahí decisiones erróneas. ¿Esta viene de la ausencia de planes o deficiencia de los planes? Sí hay de planes, desarrollo? sí no, hay la ignorancia de la planes, estructura. pero finalmente, como la autoridad no tiene una conciencia de lo que se pretende hacer con la estructura urbana, Hay una cultura de orden. pues viene alguien y le pone una brillante idea, y cualquier idea brillante la autoriza. Y esos son errores en las Pues decisiones. lo que comentábamos de falta de regulación, o no está completa, o hay que revisar la regulación. ¿De quién estamos hablando? ¿De las autoridades? Ahí pudiera entrar falta de regulación o revisar la regulación. Que Una estructura. si existiera una regulación en base a la estructura urbana, pudiera estar muy clara en esa norma, ¿no? En esa regulación. La regulación general existe. Existe la obligatoriedad de los funcionarios, de los notarios, de toda una serie de cosas de registrar. En la realidad no se está haciendo. O sea, por ejemplo, el notario debería anotar todas las características al autorizar un fraccionamiento, todas las características de cada lote, no nada más las dimensiones. O sea, lo que es la memoria descriptiva se amplía a decir qué uso del suelo, qué limitaciones tiene. Hay 20 aspectos que deben ser regulados específicamente sobre cada predio. Y no aparece en ningún lado. No aparecen dimensiones y colindancias. No. Y como ningún reglamento ni ley lo dice con especificidad, que esa es una obligación, ¿verdad? Pues eso sería parte de hacer alguna regulación que sea más específico y quién lo puede vigilar y demás, ¿no? El problema con la autoridad es que también, vuelvo al caso de Villas del Rey, no hay visión a futuro, porque no les importa. O sea, en 3 años no pasa nada, o en 6 años o en 4 años no pasa nada, es patear el bote. ¿Sí? O sea, la bronca se generó para la gente después. Tú tratabas, por ejemplo, de ir a Villas del Rey por el Boulevard Nabo y la fila llegaba hasta el centro cívico. Son decisiones Tuvieron que ampliar, tuvieron que modificar, pero ya había comercio, ya no se podía. Simplemente el Boulevard Terán, es una carretera angostita, se tuvo que hacer un boulevard, pues sí,
pero se construyó ya que estaba hecho todo lo demás. Obligaste a No, la administración de la autoridad. a Así meterse es. y dejar otras prioridades. Y ya otra, o sea, exactamente, o sea, no hubo una visión, ¿sabes qué? Voy a construir aquí, a meter 60,000 gentes o no sé cuántas gentes viven ahí y necesito, lo que decíamos la otra vez, o que tengan escuelas para que no tengan que moverse de allí, que tengan trabajos, o por dónde se van a mover para ir a trabajar. La única salida, te digo, el Boulevard Anáhuac y para de contar, y la carretera Unión, y en ese entonces todavía era una cochinadita. Comenzaron a hacer adaptaciones, lo que hizo la administración pasada en la, ¿cómo le llaman? Es el que sale ahí por el distribuidor. No, se llama distribuidor el que está para el bosque de la ciudad. Uno que es por abajo, no sé qué, eje central. O sea, ya es un acceso nuevo. Por el otro lado, en la parte baja que salió ya rumbo a San Felipe, el Santiago Vidaurre, comenzaron a hacer otro tipo, el Boulevard Xochimilco. Pero después, o sea, ¿por qué? Porque primero entra el y no había la infraestructura que se ocupaba para darle servicio precisamente a eso. Digo, pongo ese punto porque me tocó verlo y vivirlo, pero en general, o sea, no es una acusación de eso, sino así se hacen las cosas, las hacemos al revés. Y después andamos, ahorita por ejemplo, contrario a lo que yo sigo hablando bien del BRT, es la primera vez que me toca ver a mí algo donde ponen la solución antes de que el problema esté. Es la primera vez que me toca verlo. Si tú preguntas al estilo México, ¿el BRT es necesario? No, ahorita. Pero se está construyendo ahorita, cuando debe de ser, para ir haciéndolo que funcione conforme las necesidades de la ciudad. No cuando ya tronó el cohete y ya cuando lo construyes realmente no solucionas nada. Ya te sobrepasó el problema. Fíjate el punto que sigue, estamos hablando de la visión limitada de la evolución de la estructura urbana, es decir, es exactamente eso, no estamos viendo el futuro, cómo debe de quedar de la estructura urbana, estamos viendo nada más las necesidades de corto plazo. iguales y corto plazo. Muy corto plazo. Entonces, esa es una, pues lo que acabas de mencionar, exactamente eso, ¿no? La visión limitada. Y no sé visión si de corto plazo. es la visión de cortoplacista, no sé si exista la palabreja esa, pero si no, visión de corto plazo suena mejor. ¿Pero de quién? O sea, todos. de todos. Ahí sí, de todos. Sí, yo creo que de todos. Inclusive la ciudadanía, la comunidad, la sociedad civil, pues también tal vez una visión muy corta de cuáles son las necesidades actuales. Porque para mí eso, a mí me llama mucho la atención uno que ves ¿cómo se llama? Las llanteras que alguna vez tuvieron a la parte de la periferia de la estructura urbana, de la mancha urbana de la ciudad y que van quedando dentro. Es decir, para mí eso es cumplir con una necesidad actual y no estar futureando, es decir, ponerlas en alguna zona o no sé, buscar alguna otra alternativa. Entonces, tanto la autoridad como la gente. Sí. Sí, porque simplemente pues la gente dice, si nadie me dice nada, pues yo me pongo. Claro. Y pongo lo que sea, pues. Visión a corto plazo, por ejemplo. Visión en la baja visión, ¿verdad? Sí. Y el problema de todo eso, que vuelve muy difícil desarrollar unas veces que todo eso es muy caro. O sea, solucionar problemas contra prevenirlos es carísimo. Es carísimo. Yo creo que cada peso que te gastas en prevenir contra solucionar, yo creo que debe ser, no sé, 3 veces más caro solucionar una bronca o más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya tienes que entrar, por ejemplo, con problemas de tenencia de tierra, tienes que andar pagando, tienes que andar buscando por dónde te metes o cómo le vas a hacer. En cambio, si ya hay una planeación y ya sabes que la calle va a pasar por aquí, nadie se me atraviese. No se puede, y el que se atraviese lo quito. Pero cuando no es así, yo te digo, porque me tocó construir un bulevar donde topábamos una lonchería y fue un circo para que el cuate se quisiera quitar, porque no, pues quería que le dieran la mitad de Mexicali y el cuate. Y hubo un momento que dije, pues un carril va a chocar con la lonchería, pues ya va a poner un drive el amigo ahí o algo, porque no se quitaba. Podemos hablar ahí mismo, ahí abajo de visión limitada. Una de las causas también puede ser la economía, es decir, la situación económica de la ciudad o de las... Esa es una excusa. Pues te va a ayudar nada más a volver a lo que puedes hacer. Es que esa es una excusa, te digo. Por eso es. Sale mucho más caro, te digo, la verdad, lo que pasa es que es la visión corta. A eso nos referimos, una causa es la economía o la... Yo respondería que más bien es la visión que tienes de atención al rezago, más que al desarrollo. La visión que tienes de atención al rezago. ¿Okay? Sí, de soluciones de bombero, ¿no? Traes todo lo que traes colgado atrás y no estás pensando por adelante, estás viendo cómo solucionas lo de atrás.
estás tan atenido a lo que estás tratando de solucionar atrás que lo... El ejemplo de Villas del Rey que menciona Filipa es precisamente eso. Tenías un rezago de vivienda y hubo disposición financiera que en ese rato dijeron, pues, aquí los Sarmiento. Rebasaba la tentación de las líneas de crédito y la posibilidad de traer inversión y de detonar la economía en ese corto plazo que en 10 años saturamos, porque hoy tenemos de broncas reales, ¿no? Pero esas decisiones fueron también a causa de... Y no nos agarró, hablando en general a las administraciones que les tocó, con la posibilidad de regular nada. Y bueno, pudieron a lo mejor haberlo hecho, pero bueno, consideremos que se vieron rebasados por la presión y ahí cabe, volviendo al tema de la corrupción o de la impunidad, yo necesito mis planos, necesito desarrollar y no se me va a perder la línea de crédito que tengo ni mis clientes, dámelos. Y en ese rato sacaron lo que pudieron haber sacado de permisos y licencias, y si no había posibilidades de cubrir las demandas que hoy o después se tuvieron que atender, ¿no? Sí, que le está costando administraciones posteriores por las... ¿Dónde? De la comunidad yo defendería que tiene en realidad pocas opciones o poca posibilidad de elección. O sea, hay mucho de lo mismo, nada más, pero hay pocas oportunidades de elección, ¿no? En la comunidad. En la comunidad, sí. Falta de opciones. No tiene nada que ver, pero decisiones se escribe así. No, ¿verdad? Tantos años de escuela ya nomás. CSS, ¿verdad? Sí, porque me picaba los ojos. Por más que le daba yo, algo está ahí medio raro. Pero no el sociólogo. Falta de opciones así. Sí. Seguimos con el otro tema. Acá está. ¿Es deficiencia o deficiencia? Deficiencia en la movilidad urbana. Bueno, decíamos que parte de la estructura urbana deficiente provoca movilidad ineficiente, es decir, la saturación, porque a lo mejor como no estamos estructurados eficientemente, la vivienda está lejos del trabajo, está lejos de la escuela, está lejos del supermercado, entonces provoca que estemos mucho tiempo en tránsito, commuting, como dicen los gringos, ¿no? Moviéndose de un lugar a otro, y eso provoca tráfico, entonces es una movilidad ineficiente. ¿Sí? También tiene que ver el mantenimiento de las ciudades. No, y también no hay otras opciones más que automóvil y un autobús. Bueno, falta de opciones, esa es una. Bueno, movilidad eficiente, eso hace muy bien, falta de opciones, ¿no? Opciones de movilidad. Opciones de movilidad. La otra cosa es dispersión y baja densidad de la población. Que es más o menos lo que decíamos. Qué bueno que tarda 2 horas en decir una idea y decir. Y volvemos a repetir lo de la planeación, pues. Claro. Pero fíjate, yo pienso. Luego, dependencia del automóvil. Pues es parte de las falsas opciones. Modos, pero eso iría abajo de deficiencia de los modos, ¿no? Sería una de opciones, sería una ¿no? opción. De opciones de movilidad. Ok, sí. Sí, Y sería inhibición de peatón, ¿no? sí. Pues al peatón no se le da oportunidades para usar. A ver, yo quiero hacer esa pregunta porque siempre lo hemos dicho aquí mucho de que bueno, es que el peatón hay que darle preferencia, pero en realidad, yo me acuerdo que unas personas, un arquitecto que trabajaba conmigo, de que venía de Guadalajara, se trajo a su familia aquí un fin de semana, que estuvieran con él, y no pueden salir a la calle por el calor. Entonces, ¿qué tanto va a caminar realmente el peatón en Mexicali? O sea, realmente es una Imagínate, Son 3 meses. ahorita sabes de qué tamaño son las banquetas de los desarrollos. No, 1.20. 1.20. Y luego ahí
ver árboles porque están los cables específicos, entonces no, pues es un martirio andar por ahí en verano, ¿verdad? Bueno, ya el cableado está obligado por Pero imagínate una banqueta más amplia, imagínate arbolado, todo que te dé sombra y que puedas caminar en la sombra. Comentaban que en los bulevares el camellón con árboles y a nadie le sirve, ¿no? Comentaban otra vez que planeados un camellón pequeño. La gente de traje maquila o la gente de obras, ellos llegan en bicicleta, llegan en autobús y le caminan hasta el trabajo y se regresan igual. Y las opciones serían para caminar, para andar en bicicleta. Nada más es dar una bueno, y ahora lo mismo es esto, o sea, no es lo mismo que tengas que caminar, llamémoslo así, de la Progreso al aeropuerto, porque esa es tu ruta de trabajo, a que vayas a 5 cuadras o 10 cuadras a la escuela. O sea, es diferente si la planeación funcionara, que creo que por ahí va, que tu trabajo, tu escuela, todo esté relativamente cerca, te mueves en bicicleta, te vas a pie o ahí, o sea, ya puedes caminar, aún en verano, o sea, no es lo mismo caminar 2 o 3 cuadras a recorrer toda la ciudad. Y ahora que también, si vives en el Progreso, no consideras chamba como está en el aeropuerto, pues sí, pero lo malo es que lo que hay ahí sí ya. También está el tema de seguridad, ¿no? Que ahorita no es tan seguro mandar a los chamacos a la escuela. Ni a ti. Ni uno mismo, ¿no? Entonces pues tienes que arreglar otros temas aparte de... Por ejemplo, veíamos que los puentes peatonales, o sea, es una bronca subir un puente peatonal. Es mucho más fácil que un carro haga una subida y que tú a nivel de tierra pases. Es más fácil subir al carro que subir al peatón. Es más caro, ¿verdad? Pero es más fácil. Pues sí, pero no es tan caro para los puentes peatonales que están haciendo. Ve ese puente de la universidad o ve el puente que está en la salida a Tijuana allí. Pero esa no fue inversión del municipio, sí, del puente de la universidad. No, concesionado. Quien sea, pero finalmente es una inversión. Sí, ya lo vas a pagar. La otra vez comentábamos el por qué yo no conozco, pero por qué por arriba de un carro es más barato que un puente de acero que pones a mover tierras y puentes que te aguantan. No puede ser, pero te voy a decir el costo-beneficio sí es, o sea, no puede ser más barato el puente de los carros que el puente peatonal, por cuestiones lógicas, no tiene mucho más carga. Pero pasas muchísimo más gente que por el peatonal. ¿Me explico? No, y además por ahí sí pasa la gente. Y por ahí sí pasa. Por el peatonal no lo usa. Al final del día, exactamente. Sí, pero otra vez, es que no lo usan por mensos. Porque la verdad, mire, a mí me tocó ver, y esa yo lo vi en Monterrey, está la Avenida Colón. La Avenida Colón es una avenida como de 8 carriles o 10 carriles. Sí. Estaba el puente peatonal. Me tocó ver una señora como de 85 años con 2 bolsas de mandado. ¡Corre la señora! Veníamos porque le echamos el carro todos. Oye, no me digas si pudiste correr a esa velocidad con las 2 bolsas que no podías subir la escalera y pasar caminando. O sea, la verdad, sí hay niños válidos, sí hay que adecuarlos, pero yo pienso que es cuestión de cultura. No puedes andar haciendo las avenidas así porque como es caro. Aparte tienes que aquí por problemas de drenajes, de pluviales, que aunque no llueve, sí llueve. O sea, ya te metes en una infraestructura que simplemente, oigan. Sí, pero la otra cosa es que cada cuánto hay puentes peatonales. No, sí. Claro, pues hay un puente peatonal ahí cada ahorita sí no hay, pero de hecho, ahorita que hablas tú de esos puentes, yo supe también que era una concesión, o sea, alguien para vender publicidad o algo así los estaban haciendo. No le estaban costando o no le iban a costar, hasta donde yo sé, no sé si sea municipio, el estado, me imagino que es municipio, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Ahorita no sé de ninguno que se haya hecho o sea, todo ha sido inversión gubernamental. No, el que está frente a la Cachanilla, por ejemplo, es privado. Está frente a la Plaza San Pedro. Creo que también. Porque ya ves que todos el que tiene la universidad de calidad, todo eso, es lo que venden. Sí, pero les cobran. Pero no el municipio ni nada. Ellos X lo hace y se lo renta a Calimax o a esa gente, sí. Siempre está un anuncio de Calimax. Así es. A veces siempre hay Calimax. Pero es privado, es inversión privada. Hasta ellos es privado, o sea, llegó un cuate y yo, ¿sabes qué? El puente me cuesta X. Y el municipio me dijo, me conviene. Necesito que me des una concesión por X cantidad de años y yo lo voy a rentar. El puente es del municipio porque tiene una concesión. Las construcciones son del municipio, pero como el ayuntamiento no tiene para dar varo, lo da como
como una concesión. Tú lo construyes, un periodo de 8 a 10 años, 8 si me cumpliste con la tierra, tú cobras la publicidad, pero al término de los... Para la recuperación de tu inversión y por la utilidad. Pero esos puentes, desde el momento en que están construidos, ya son del municipio. Pero fíjate, que sean del municipio no significa que el municipio tiene que darle mantenimiento. No, en el contrato en ese periodo de va tiempo, especificado que se hacen responsables los 10 años. A la luz, lo que limpieza, reparación, son 8 años con una prueba que si ya esté bien y le cumpliste el mantenimiento, tengas 2 años más. ¿Y después de quién es sigue siendo del ayuntamiento? ¿Pero quién le va a dar mantenimiento? Ya para de aquí a 10 años, pues ya vendrán los de la empresa que no van a tardar en pensarse y decir, oye, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Bueno, esos puentes, siendo del municipio, los contratos de publicidad o lo que hay son del ayuntamiento, a menos que, como suele suceder y como va a darse próximamente, se vence el contrato, pero entonces me tienes que ofrecer nuevas construcciones para que yo te pueda dar una renovación de ese puente, que ya no va a ser el puente sino el derecho de la publicidad. Me tendrás que invertir en otra cantidad de puentes que me sigas construyendo para que sea atractivo, y esa es la forma en que se va. Y si es negocio, ¿por qué no vemos más? ¿Por qué es tan poquito? Porque a lo mejor no es negocio. No es tanta. Por ejemplo, para el ayuntamiento que no tiene lana ahorita para construir el puente, pues no, aunque sea de 500,000 pesos un puente, pues sí, pero no los tiene. Claro, lo que voy, para los empresarios, pues no va a ser tan buen negocio, porque si no estuviera toda la... O mira, pues ahorita sacaron un espectacular ahí con la administración urbana, lo que yo sé es que primero te recibe, no sé, Peña Nieto, a que el arquitecto te dé permiso. Ahí está el tema. Entonces, supongo que puede la cosa. Viviéndolo en carne propia, Supongo que carne propia, con el que Carlos estoy viviendo en carne propia, no puede sacar un permiso. Entonces, me imagino que puede la cosa. Sin saber por qué no me dijo eso, pero pues. Suena lógico, ¿no? Suena que por ahí anda la cosa. Pero sí, ya sí está. Ya ves. Y la otra cosa es que las gentes de imagen urbana no consideran eso apropiado. O sea, no consideran que eleve la calidad urbana, sino al contrario. Es que eso es cierto, o sea, ya ves que está aquí, que se quitar todo porque se ve feo, pues vas a, ya no, ¿qué vas a ver? Pues anuncios por todos lados. O sea, vas a ir caminando y ahora sí que no vas a ver ni el cielo ni nada, vas a ver Calimax, Walmart, lo que sea, y los edificios, lo que sea, todavía no lo vas a ver. Fíjate, la solución que le dieron a eso en la Universidad de San Diego, la UCSD, para hacer pasos peatonales, tuvieron que hacer un concurso arquitectónico para ver cuál es el que quedaba. Los muchachos de la universidad lo hicieron para poder ponerlos, precisamente por eso, para que le dieran más valor a las... Porque entonces ya tienes una arquitectura muy bonita, donde van a pasar los peatones y ya se ve atractivo, pues de otra forma, pues como si... Sí, suma la imagen urbana. Suma la imagen urbana, exactamente. Pero mira, por ejemplo, no hay nada de estadística de peatones, o sea, de cruces peatonales. No conocemos el beneficio de... Así es. Y lo único que tienes es la demanda cuando están, por ejemplo, el caso del tecnológico en la Lázaro Cárdenas. Ahí, pues no te diría que tanta cantidad de veces, pero yo creo que fácil este año unas 6 ocasiones de reuniones entre pidiendo el alumnado, pidiendo los directivos que pongamos un puente. O sea, si la solución es que pase en el tecnológico, trazo de la Lázaro Cárdenas, entre la cuarta y que se vería también para las oficinas que hay ahí de seguros sociales. Hay las oficinas de y entramos está la Vivo de este otro lado. Y es tan peligroso que es. Ahí y entramos sí es bastante, porque es lo ancho de la Lázaro Cárdenas. Es que Lázaro Cárdenas es un punto obligado ahí. Casi te puedo decir que cada esquina, o sea, cada 400 metros, 500 metros debes de poner uno. ¿Por qué? Pues porque hay mucho movimiento, hay comercio, se justifica. Oye, que se va a ver feo. O sea, no, pero me refiero a, por ejemplo, con publicidad. Pues, si los pone con publicidad, ahí sí, otra vez, costo-beneficio. O sea, no se puede tener toda la vida. Ahí sí, ahí vamos a atender a ahora sí a lo que dice por la demanda, independientemente de lo estético, el año que entra ya viene la construcción, ya lo vimos, ya lo revisamos en Cabildo
y el mismo concepto de que alguien le dé para adelante por así es, por no vamos beneficio a de la tener, no comunidad. tenemos de dónde, a ver quién lo quiere hacer y que La ahora necesidad está Puede ahí. ser un Háganlo, puente háganlo, muy grande, háganlo, porque que esté muy bonito, y tu anuncio de Calimaxo de Walmart, en vez de que sea toda la cosa, pues algo más limitado para que sí se vea el puente, que sí se vea bonito, y que también tenga la publicidad sin ser todo, pues digo, debe haber maneras, seguramente. funcional y esté. Así es. Bueno, le continuamos con otro tema. Ahorita que mencionaban de las estadísticas, ¿no es un factor ahí que ayude a, La falta de estadística. no sé, ¿no? Pues sí, la O sea, falta de información, ¿no? Hay información respecto a lo que Sí, te puedo decir. eso sí es cierto, ¿no? O sea, la estadística te da, mira, tenemos este problema porque en estadística comparado con otros. Sí, pues como Ahorita funciones de hablamos de lo que movilidad, si no vemos, tienes ¿no? una estadística Sí. de ningún Sí, tipo. porque ahorita hablamos de que no, sí se ve un chorro de tráfico ahí. Se embotella ahí, espérate, Pero, hay y tanto, siempre, eso tanto. siempre va a existir, o sea, igual va a haber tráfico que no puedes solucionar, no puedes tener todo, pero no sé qué tanto puede ser un factor de Esa de ahí va con opciones de movilidad directo. Sí. Yo aquí en deficiencia, Las cuestiones de en la transporte movilidad público, urbana, ¿no? Falta de transporte público. yo específicamente en Mexicali, pues yo pondré ferrocarril, ¿no? Como un broncón en la movilidad urbana, porque pues tiene partido allá Mexicali para poder entrar al centro cívico, es un circo por ahí. No había un plan ahí en el IMIT para sacarlo. ¿Perdón? En el IMIT, ya hace mucho, platicando con el arquitecto Cuellar, decía que ya traía el plan de sacar el ferrocarril. Ah, del ferrocarril. Ajá. Pues sí, se ha intentado en muchas ocasiones. No sé de que el INIF haya tomado parte en alguna acción. Una plática con el arquitecto Cuellar. La verdad, no. Es que eso es algo que yo lo he escuchado hace mucho tiempo porque es algo lógico, pues no estamos muy pionero, pero sé que no se han dejado las conquistas de los ferrocarrileros, de no sé qué, y no han dejado. No, es que las inversiones de sacar el ferrocarril Y no hay nada, es un mugrero que hay. Es carísimo. Lo que sabemos nosotros es que la inversión para sacar el ferrocarril es carísima y por eso todo el mundo le saca. Es inversión. A lo mejor no se ha hecho un estudio serio, ¿verdad? No ha habido nadie que se meta a fondo a hacer un estudio. Está planteado desde hace ya muchos años, más de 20 años, el haber cambiado la estación al área de Pascualitos, que es allá por el Puebla, ¿no? Pero pues, se perdió la opción. Ahorita ese terreno ya no es utilizable para estación de ferrocarril, ya se tiene que poner en otra parte. Y la otra cosa es el cruce fronterizo, o sea, los gringos no tienen interés en moverlo de ahí, ¿verdad? Y necesariamente, pues mientras esté ahí, esté en el corazón de Mexicali, que hay que quitarlo de ahí. Y la opción, hay una opción de hacer un ramal por la parte de atrás de la ciudad y conectar allá por Silicon Border. Sí. Pero pues eso se va a llevar 10 años negociarlo con los gringos. Y si no empezamos ahorita, Entonces, pues yo pienso que debe aparecer ahí casi como una... Pues ahí como en las opciones de movilidad, ¿no? Sí, así como Pero la ahí tendencia del automóvil, pues sí problemática El problema del tren. Se pudiera usar para pero ahí es donde dice es que yo he pensado por qué no lo usan para un tipo de trole, una cosa, por todo lo del BRT, viene desde la granja, se va por todo el BRT, no lo usan nada, no realmente ahí, que vaya la gente y de todas maneras va a pasar por ahí. opciones de Ya están las vías. o sea, Y te llevas carencia de opciones. hasta acá, hasta la... la Puebla por allá, Toda la zona industrial, todo. pasa por toda la zona ahí de Te baja todo, o sea, pues va bajando cada maquila, todo. Inadecuada localización del... Oye, ahora que si lo cambian, pues hay que aprovechar el que ya está hecho, ¿no? Y poner un trole ahí. Nada más tienes que hacer las zonas donde tendrían que bajar, las estaciones ya. Ahora, en el caso de No, es que no es un terreno fuerte, público, ya ya está. está, que más bien no falta transporte. Falta de transporte. Sí existe, ¿no? Lo que Ya pasa es estamos, que es imagino, ineficiente. Es ineficiente. El transporte público Estaría todo mal y ahorita lo puedes hasta con el mentado BRT complementarlo. Y ya van a tener las facilidades. Es una buena idea, aprovechar lo que si se va a cambiar la estación del tren, pues aprovechar las vías que se tienen para hacer un trolley, porque vas dejando por la maquila todo el mundo, como cambió. Muy barato. Ahora Es muy sí, barato. ahora sí deja transporte barato tener todo el mundo. Mira, el problema de ese tipo de transporte es el volumen de pasajeros que tienes que tener para efecto de manejarlo. Por ejemplo, Pero no crees que sea suficiente. para el BRT
el volumen de pasajeros mínimo que debe tener es alrededor de 60,000 pasajeros diarios para que se justifique. Ahorita no llega ni a 15,000. O sea, aparentemente llegaron a justificar como 35,000 pasajeros haciendo una serie de... pero realmente andan alrededor de 15,000 pasajeros diarios. ¿Y con la existencia de no crees que se utilizaría más? No, lo que tienen que hacer es cambiar todo el sistema de transporte. O sea, los BRT necesitan rutas alimentadoras. Claro. Entonces necesita por todos lados alimentar al BRT para llegar a justificar los 60,000 pasajeros, ¿no? Eso es lo que decía un poco las estaciones. O sea, las estaciones no es para que se bajen. O sea, aquí no digan, no, porque ahí deben de llegar los otros camiones. Deben de descargar esas estaciones. Así es. Lo que creo de bueno a la hora del BRT es que finalmente se renovó la vialidad, que mucha falta ¿El triperío? Y el corredor. ¿Triperío? Sí. Pero lo que es la línea express, o sea, yo todavía la veo muy verde, ¿no? No, eso sí, eso por ejemplo, la solución que le están dando ahorita en el primer cuadro de la ciudad, el primer tramo, no, eso no es un BRT, ahí parando el autobús cada 100 metros. Sí, por las orillas no funciona. La infraestructura por está centro, falta de la operatividad. Por eso funciona más que eso. El dichoso trole, te vas por el centro y te vas a ir parando cada kilómetro. Y yo no he visto la solución de las estaciones, pero para que crucen las vialidades para llegar a la estación central va a ser un broncón. No sé cómo le van a hacer. Sí, o sea, sí, ya hace falta todo. En falta de información, mencionaron estadísticas. Falta información, se hagan estadísticas y yo incluiría también una comunicación deficiente, ¿no? O sea, a lo mejor hay deficiencia en la comunicación entre dependencias o al ¿cómo se llama? La población en general. Una falta de comunicación entre dependencias, que eso lo vemos mucho, ¿no? Unos están diciendo una cosa y otros están contradiciendo en otra parte. Acceso a la información. El acceso a la información lo entiendo yo más que es de la población hacia buscar la información. Yo creo que entre dependencias hay una falta de información. Pero sería coordinación. Coordinación, pienso yo, más bien, es coordinación. Falta de coordinación. Porque la información ahí está, nada más. Correcto, entonces falta de coordinación. Dispersión y baja de No, pero esa viene de otra, ¿no? La difusión de esa información, en un momento dado, La difusión. ¿Dónde pone difusión? Sí hay falta también de información, pero eso yo lo pondría más con respecto a los servicios públicos. Por ejemplo, no tienes ningún lugar donde te diga cuáles son las rutas de transporte público. No está la señalización. Ningún lugar donde te informen de esas, de cómo te vas de un lado a otro. Sí. Y eso, pues, ¿quién se va a aventar a los...? No existen los folletitos que te dan las rutas y te dan todos los caminos. Y eso abona al uso, ¿cómo se llama? A promover el uso del transporte público, que en un momento dado. Sí, cierto. ¿Quién regula eso? ¿Quién ve eso? ¿Y dónde está la información? No están, las rutas lejísimas y se las saben, pues sí, y le preguntas y te Voy a agarrar el amarillo, los estudiantes foráneos que llegaban al día, oye, ¿cómo llego? No, pues agarra aquí para llevar a tu no, para este lado, cabrón, como rancho, pues. Como rancho y que Dios te bendiga. También. O sea, Y la otra cosa es que de donde estés, te tienes que salir al que está porque no hay opción. Hay muy pocos lugares donde hay opciones. Por ejemplo, sobre la López Mateos, pues sí hay muchos camiones. Pero en la mayoría de los otros lugares, pues el que pasa tienes que agarrar y todos van para el centro. Todos van para el centro, eso es lo único bueno. El centro busca. Todos van para el centro y del centro salen todos. Entonces, yo me acuerdo que en México estaban. Que mi ignorancia que no se
unas plaquitas donde aparecían las líneas que pasaban por ahí. Es parte de la información que aquí yo no sabía. Pues que tiene que también tiene que ver con la ciudad no es una ciudad muy turística, ¿no? Entonces tal vez no lo necesita porque la gente que usa el camión ya se lo va pasando de generación en generación. No sé, así es conocimiento así common knowledge, como dicen, no sé, todos. Así es. Entonces, si fuéramos una ciudad tal vez turística, Aprende habría de más padre e necesidad. hijo, De padre y hijo. Pero no es nada más ahí el problema. ¿Qué calle tiene el nombre de la calle? Sí, Aquí desde esa nomenclatura. ¿A qué casa le exigen que tenga el número? No, pero aparte, ¿de qué te sirve el número? Las casas no tienen timbre, están cerradas y no tienen timbre. Llegas y nomás le puedes hacer así a la reja para que te abran. No, y los números no tienen nada que ver, o sea, tú puedes tener pares y nombres del mismo lado de la calle y tienes el 2400 y enseguida tienes el 132. O sea, aquí le pone el número de la suerte. En la misma calle, arbitrariamente, de repente se empieza la numeración para acá y la numeración para acá. Sí, o sea. No, bueno, por eso a mí me pregunta aquí, ¿cómo llegas? Los Oxxos son una bendición. 3 cuadras del Oxxo a la derecha. La gasolinera y la Pero ya no van a ser un problema porque ahora sí. ¿Cuál? No, es que mira, 3 Oxxos y a la izquierda. Sí. En el primer Oxxo que te topes a la derecha. Son los puntos de referencia, pero la verdad es que así es. Llegas ahí y Pero vas con una llantera. De esa llantera te vas para acá y está una escuela y así. Esa es una cosa muy importante de causa de, o sea, la falta de nomenclatura, ¿no? ¿En dónde cabría esa? ¿En la falta de información? No, en la movilidad. La cuestión de la estructura, estamos en la estructura urbana, como en la estructura urbana. Fíjate que en estructura urbana también, pues, no hay nombre de las calles. La estructura urbana deficiente Ahí está. Ausencia de estructura urbana. La nomenclatura es una parte directo de Y no es de la autoridad. Sí, eso es responsabilidad de la autoridad. Entonces queda en la autoridad, ¿no? Sí, de la autoridad. De la autoridad, bajo de autoridad. Abajo de autoridad, Sí. Decisiones erróneas y falta de nomenclatura. de arriba de la Arriba, Para autoridad. las autoridades. directo. Bueno, pero no se enoje. Entonces se llama falta de nomenclatura. A ver qué nos faltan para irle llenando. Porque Nos quedan estos. Infraestructura. equipamiento. Y por acá, por donde se sienta arriba. Quedan estos dos. A ver, nos queda un huerfanito. ¿De aquel lado todavía no? No, ya queda. No, ya, ¿verdad? Lo que sigue es criterios de zonificación. También normativas, estos. Baja normatividad y uso. ¿Algo más ahí? Está más divertido con más gente desde que estamos. Sí. Y otra vez tablas. Está muy fácil. A ver qué se te ocurre. No, pero fácil hacer. Eso sí. Te puedes quedar calladito, cada dos participan. A ver, criterios de zonificación sin fundamento técnico. También platicamos de eso, ¿no? Que la parte técnica no estaba fungiendo como tal, ¿no? Como urbanistas. Sí. Yo ahí, no sé, observaría que faltan técnicos. A eso nos referíamos. Los técnicos. O sea, en las universidades, por ejemplo, en mi caso, en ingeniería, no hay nada sobre urbanismo. Te enseñan a calcular una red de agua potable, de drenaje, Y los urbanismo, o sea, siento yo que una calle. siento yo que los pocos urbanistas que hay están siendo catedráticos de la ciudad, siendo catedráticos, pero no están fungiendo como desarrolladores o planificadores en la ciudad. ¿Sí? O sea, no hay una deficiencia en la mano técnica, ¿no? En la parte técnica. Y hacemos planes y no los tomamos en cuenta porque no tienen peso. Cuando deberían tener son los que saben. Por ahí lo pusimos, búscalo, porque por ahí pusimos algo de la parte técnica. Ahí, ahorita la vi, precisamente por eso lo dije, vi que faltaba... Desarrollar planificadores, necesita especialistas en desarrollo urbano.
Ahí pusimos desarrolladores y planificadores. Entonces, Abajo, Aunque sí es abajo del planificador. Y los técnicos para la normatividad y eso. Yo creo que ahí lo que hace falta son investigaciones para Se poder ponen hacer ambas, se pueden poner la cosificación. Normalmente las normas que generamos nosotros son sin estudios. Cuando tú ves en Estados Unidos, para generar una norma, hacen un montón de investigaciones para poder definir los rangos y todo ese tipo de cosas. Y aquí no, Sí, no, es que pensé que cómo lo hicieron, pues no el Japón. Perdón. O vemos cómo desarrollar otras ciudades. Otras y las incorporamos. Sin después la necesidad realmente de la ciudad o el propósito de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿dónde pongo esto? ¿Desarrolladores? Falta no, planificadores, falta de técnicos en las universidades. Una maqueta tipo Copenhague, hacen todo el Planificadores. Y también desarrolladores. Bueno, sí, tanto los desarrolladores como los... de las dos. Tienes razón, tanto planificadores como desarrolladores no tienen la parte técnica de un urbanista o la visión técnica o el ensayo técnico. Y la falta de investigación acá en la norma y los uso de suelo. criterios que estamos manejando. Como segundo nivel Falta o de información y uso del suelo, falta de investigaciones. Sí, para pues a la mejor investigación sería arriba, y luego criterio, sí. uso del suelo de abajo. Sí. Estamos jugando. Entonces esto sería arriba. Sí. Entonces estaríamos hablando de zonificación, de usos del suelo, de serían zonificación primaria, de zonificación, ¿no? O sea, una forma de estructurar los usos del suelo es mediante la zonificación. Y no tenemos investigación sobre zonificación, ¿no? Sí, pero es que todo eso va hacia la zonificación, a la falta, ¿no? ¿De qué sí tenemos investigaciones? Tenemos INEGI, tenemos, sabemos cuánta gente hay, ¿qué información sí tenemos? Tenemos información demográfica. Demográfica. De cada 5 años. Tenemos pues muy relativo. Sí, porque acaba de instalarse. Pero si se tiene una estadística de seguridad pública real. Se están trabajando en los indicadores para alimentar el observatorio que se acaba de crear. Pero urbana casi no hay. Pero casi no hay información urbana. Bueno, tenemos algo de dónde se encuentra la vivienda y qué tipo de vivienda en la zona, ¿no? Eso sí se tiene. Porque es parte del levantamiento del INEGI y parte del censo, ¿no? Sí, lo que pasa es que se tiene desvinculada esa información. O sea, por ejemplo, tienes información sobre vivienda de una zona, pero no tienes información de las actividades productivas de esa misma zona. Okay. Entonces sería complementario para otra cosa. Así es. Esa información está en dos tipos de información separadas. O sea, está el censo económico y está el censo de población. Y aunque se puede manejar a través de AGEPS, realmente no puedes ligarlos específicamente porque no tienes formas de dosificar densidades de negocios, ¿verdad? Con respecto a los otros. Y a lo mejor también como que no hay un responsable de INEGI trabaja, pero no hasta cierto punto porque hacen falta estadísticas urbanísticas y tal. Entonces sería a él mismo o ampliarle su abanico de investigación, que tengan más responsabilidades o dárselas a alguien más. Porque no, pues tenemos tantos tráfico de quién sacó esa información, de quién la evaluó, entonces tanto dependencias como desarrolladores y tantos empleos y luego ¿quién te la validó? Pues? Entonces a lo mejor sí sería pues, alguien que le recaiga pues, sí, porque también hay muchos esfuerzos aislados, ¿no? De sacar alguna información aislada que no. No, pues lo que pasa es que todo, o sea, ahorita hacer la planeación
el costo más fuerte es recopilar información, Sí, es generar información, porque no hay información. De otra manera, si estuviera disponible la información, hacer planes sería mucho más barato, mucho más fácil. Pero empiezas, pues, a ver, dame los mapas, no, pues no están actualizados. Oye, dame los datos de uso del suelo, pues no los tengo. Entonces todo lo tienes que levantar. Y los pocos levantamientos que se hacen no se registran ni se pierden. Entonces cada vez que haces un nuevo plan, tienes que volver a hacer todo de nuevo. No hay memoria institucional. Entonces, falta de investigación de zona o de zonificación, ¿no? No, pero el uso del suelo ahí, no, abajo, con una igual que uso del suelo. Ok. Zonificación de movilidad. Ajá. Sí. Sería otro. No, No, de zonificación aparte, y otra de movilidad. Estudio de zonificación o investigación de zonificación o investigación de movilidad. A ver, bueno, uno sería como Zonificación. Zonificación y otro de movilidad. Es igual que ese otro que sea movilidad. Y la otra es de dosificación de infraestructura y equipamiento. ¿Y eso qué significa? O sea, cómo debe estar estructurada, cuánto es la, digamos, la dotación nominal de agua potable, por ejemplo, o de las caracterizaciones de las secciones de vialidades. Pero eso no es planeación, eso es una investigación de qué es lo que hay. No, lo que pasa es que debe de generarse normas. O sea, la planeación se basa también en estándares. Entonces tú, ahorita por ejemplo te dicen, el reglamento de fraccionamiento te dice la calle mínima es de 12 metros. Pero está considerando que todas las calles son de dos sentidos y que tienen estacionamientos. ¿Qué tal si hay una calle que no tenga estacionamientos? Se te reduce 4 metros la calle. ¿Qué tal si es una calle de un solo sentido? Se te reduce otros 4 metros. Entonces, por ejemplo, una de las soluciones a que estamos viendo con mucha factibilidad para mejorar la cuestión peatonal es hacer las calles de un solo sentido y de esa manera ampliar las banquetas y dar la posibilidad que puedas sembrar árboles. ¿Dosificación de qué era? Dosificación de infraestructura y equipamiento urbano. Entonces sería acá. No, ahí mismo, falta la investigación de... O sea, es falta de investigación. Sí. Ahora, ahí en infraestructura. Ahorita lo que mencionaste, falta de una memoria. La memoria social. Porque a lo mejor existe, ¿no? Es sistemas de registro realmente. Sistemas de registro organizados o permanentes, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos el proyecto de Gran Visión hace 2 años, nos pusimos a recopilar todos los estudios y proyectos y llegamos a recopilar 975 estudios y proyectos que existían y que nadie tenía registrados ni tenían información sobre ellos, ¿no? Entonces empezamos a manejar, algunos eran simples ideas, pero que estaban planteados como un proyecto, ¿verdad? Otros eran hasta a nivel de proyecto ejecutivo y estaba todo el proyecto ejecutivo que nunca se realizó y pues ya estaba obsoleto, ¿verdad? Y eso costó, pues, sí. Se perdió. Y nos quedamos en el tintero con unos 300 más que no localizamos pues, ninguna, más que la referencia del nombre. Yo me acuerdo que se hizo un estudio de esto y esto, pero ¿dónde está la información? Nunca la encontraron. Nunca la encontraron. ¿Falta memoria? Pues es sistema de registro de que no entra, estudios y proyectos. Que no entra ahí en falta de investigación. No. Va en infraestructura, yo creo. No entra ahí. No hay falta de investigación. O sea, no hay sistema. ¿Sería acá en infraestructura? Yo creo que sería arriba de... No, también no.
No, tendría que ser en otra parte. Sería en gestión más bien, ¿no? Sí, en gestión. En gestión. Allá tienes gestión ineficiente. Falta de Planeación incompleta, falta de... ¿Qué teníamos ahí? Especificidad. Control urbano. Falta de... ¿Cómo le llamamos? De memoria social, pero le podemos poner falta de registro de estudios y proyectos. Ajá, para que se entienda más. Un registro controlado, ¿no? ¿Dónde lo pondrían? Directamente Ahí, de gestión. Y de ahí es hacia abajo sería, pues, se vuelven a hacer proyectos, se gastan en estudios repetidos. ¿Cómo le pondremos eso? O duplicidad, Duplicidad de gasto o de inversión. Hacia abajo sería... Como usamos en vez de duplicidad, ¿no? Pero sí, es invención del hilo negro. Pero doble inversión. están hablando, No se ha inventado el hilo negro. pero lo que pone hacia abajo es la causa. repetida inversión, por inversión repetida. Es una causa de segundo nivel, Sí. tercero. O sea, como no tiene referencia de proyectos que ya existen, Duplicar. vuelves a pedir el mismo proyecto, Inversión pero al mismo duplicada tiempo en no tienes acceso a soluciones inmediatas, ¿verdad? Ah, caray, Sí, me habían propuesto estos tres acciones, ¿no? No, lo que Pues está importante eso porque te limita a seguir actuando o actuar eficazmente. Si ya hiciste la inversión y el estudio, no tienes el registro, tienes que volver a hacerlo, entonces te limita a poder actuar ágilmente, ¿no? ¿Qué? Duplicidad de inversión. Es el problema en general, ¿no? Es el problema, la estructura ineficiente. Y luego es Y ineficiente toma de decisiones de ahí mismo de la falta de registro del proyecto. Otro. Sí. Cosas que ese problema genera y luego las causas de por qué ese problema no se genera. Te generan Yo creo que más que duplicidad, no sé, sería derroche derroche de recursos económicos y técnicos. Podríamos algún efecto. De gasto. Sí, porque Para que la palabra sea correcta. Sí. Es un gasto. Una mala inversión. Sería duplicidad de gasto. ¿Es causa de qué? Pero eso sería el efecto. La falta de Es la causa y el efecto. derroche y el gasto. Esta es la causa de la falta de registro de estudios. Sí, y provocan, o sea, el efecto es una duplicidad. La causa y el efecto está abajo. Problema, causa, efecto. ¿Sí? Esa es la idea del diagrama. Ajá. A ver, en infraestructura. Yo le batallé un chingo. Es problema. Si la flecha por el sentido de la flecha está mal. Pero es problema. Ya no le buscamos nada para allá. Vamos aquí en infraestructura. Ahí en infraestructura es de las cosas que yo veo es que no se puede controlar el envejecimiento del Lo que pasa es que tienes que ver, pero ¿cuál es la finalidad? como no está estructurada por sectores, Poder identificar cuáles son los problemas. tampoco se conoce las necesidades La de vida la útil. organización, la vida La útil. vida útil Es de que las... para llegar nada más a ese problema de urbana. Incapacidad para estructurar vida útil de infraestructura. No tendremos eso. O sea, por ejemplo, el gran tema es la eficiencia en la estructura. Para estructurar. ¿Qué o causas para la eficiencia? visualizar o para- muchos conceptos, el equipamiento. Para determinar la vida útil. Sí, para determinar vida útil. Lo que pasa es que, ¿cuál es la finalidad del diagrama? La vida útil, Este, nomás. sí. Al cabo, hablas de la Después nos va a servir para derivar los objetivos del proyecto y de ahí derivar estrategias de solución. O sea, Pero es un diagrama, digamos, más bien ahorita estoy, disculpa que me interrumpa, más bien lo que quiero entender es la herramienta en sí. Ok. ¿Tiene algún nombre o...? Sí, se llama árbol de causas y problemas. Ok, Causas y efectos, perdón. ok. Que es un diagnóstico en realidad. Pero, ¿cómo funciona la herramienta en sí? O sea, pones el problema arriba, Sí, en medio. o sea, es el problema central. Sí.
Y luego hacia la parte de abajo pones todo lo que está causando el problema y luego vamos a construir hacia la parte de arriba los efectos que está teniendo. Okay, aquí todavía no hay efectos, supone. Todavía no hemos llegado a efectos. Ok, entonces, ahorita lo que estamos desarrollando son las causas. Sí. Y si me voy hacia abajo, son causas de las causas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué de esas causas? O sea, causas más específicas, el origen más detallado. Es que es lo que no veo que esté sucediendo, pues. Por decirte un ejemplo, ahorita estaban poniendo la cuestión esta de la de la duplicidad de inversiones, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde quedó esa? Y es que no sé si eso puede que sea un factor que genere confusión y no nos esté haciendo pensar bien, ¿me explico? Duplicidad de inversiones. Por ejemplo, yo no siento que la falta de registros de estudios y proyectos tenga como causa la duplicidad es un de inversión. efecto. Más bien es al revés, en dado caso, pero digo... No, si la falta de registro te provoca que vuelvas o sea, la falta del registro Mira, de los estudios... yo lo voltearía, yo diría que una gestión ineficiente tiene como causa, entre otras cosas, que haya múltiples o duplicidad de inversiones. Okay. ¿Por qué hay duplicidad de inversiones? ¿Cuál es la causa de que hay duplicidad? Porque hay falta de registro histórico. Entonces eso te ayuda a pensar mejor y ir, o sea, en realidad Muy bien, yo vería al principio, ¿no? Y es que creo que hay otras cosas que están también así medio al revés. enrevesadas. Discúlpeme que me clave en eso, pero es que no, tengo una formación muy Qué bueno que viniste, Carlos, Pero estaríamos subiendo lo de deficiente toma de decisiones. No, pero además es correcto, porque como estamos en la dinámica y de lluvia de ideas y Sí, acomodando, sí, sí. Pues realmente para eso el ejercicio. Sí. Está bien, la eficiencia en la toma de decisiones Sí. que causa duplicidad de inversión. Duplicidad de inversión. Ahí sí queda eso Sí. bien. Y la duplicidad de inversión definitivamente genera una gestión totalmente Así es. ineficiente. Así es, así es. La de mero abajo, ineficiencia en la toma de decisiones va arriba. Exactamente, ¿no? Va arriba de gestión, derivado de gestión ineficiente. Entonces sería Ese va para arriba. Al nivel de los otros o... Sí. Quedaría aquí arriba. No, abajo. Al mismo nivel. Duplicidad. Duplicidad la vas a poner dependiendo de esa. Ándale. Arriba de duplicidad. Oh, ya entendí. Ajá. Sería esto aquí y duplicidad iría abajo de esto. Y falta de registro también iría de ahí de deficiente toma de decisiones. Sí, muy bien. Así que, Tu recomendación sería que hay que revisar todas que hagan ese sentido. Sí. Yo digo que ahí ya estamos en lo mismo, perdón. Sí, pues es que como estaba Es yo que- pensé que ya estaba bien. Sí, es que mira, la duplicidad de inversión no te genera una ineficiente toma de decisiones. Sí, o sea, la duplicidad es un resultado de la falta de registros. Pues. Sí. Yo lo pondría en medio o al nivel. Es que como estaba anterior, para mí así es. Ajá, O sea, de ahorita que lo switcharon, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahora yo creo que la duplicidad de inversiones va a ser un efecto de esa ineficiente toma de decisiones. De acuerdo. Es un defecto. De acuerdo. Pasa Entonces que para quede arriba. arriba. Sí, O sea, no, arriba de... arriba de lo Pero acá, No, a efecto de esto mismo, pues, o sea, Ahí la gestión. Abajo de gestión. y arriba de ineficiencia. Pero a mí me parece demasiado específica duplicidad de inversión. Exactamente, porque ya, sí, porque pueden hacer 20,000 cosas que pasen. ¿se puede redactar o...? No, se les muy específica para estar ahí. Ajá. Que es lo que mencionas, ¿no? Exactamente. es que, Tiene que ser una... yo me había quedado Es como un estaban al revés. O sea,
Y la ineficiencia de toma de decisiones quitarlo. Te causa duplicidad, que te causa ineficiencia en la toma de decisiones, que te causa lo ineficiente. O sea, ya estaban, según yo antes, esas duplicidad abajo y ineficiencia arriba. Y a mí me parecía muy lógico el caminito. Sí, yo quiero ineficiencia con la duplicidad, o sea, la falta de registro, después la duplicidad, en base a esa duplicidad la ineficiencia en la toma de decisiones y luego la gestión ineficiente. Pero no, digo, a mí me gustaba cómo había quedado así. Finalmente la duplicidad de la inversión es una acción, pero es una acción generada de la ineficiencia, entonces no tiene que ser no es la primera, es un efecto. Sí, yo lo vería como efecto y es pasarlo a la parte de arriba. Porque ya está muy específico, ¿no? Sí. Sí. No, y además y la otra línea dejas directa. de una mala decisión. La dejas directa, ineficiencia en toma de decisiones a la gestión ineficiente. Pues así va a haber varios, les tengo noticias. Porque sí, de verdad muchas. No, no tan arriba. Pues sí, pues ha convertido. Ahí lo dejamos. Sí, el árbol va a tener más efectos arriba. Pues. Ahí lo dejamos. Sí, Para que... arriba, pasar una frase. Hay que irnos hasta el final, terminar las que nos quedan pendientes, ¿no? Pero no. Estamos en infraestructura, ¿no? Incapacidad para tener una vida útil. No entiendo el concepto. Lo que pasa es que cuando tenemos división de largo plazo, o sea, cuando tú construyes infraestructura, nunca piensas que se va a acabar esa infraestructura. Pero la vida útil de una infraestructura de drenaje o de agua potable, pues son de 30 años a 35 años, ¿no? Y hay que reponerlas. Y si no lo haces así, pues ya no te va a funcionar esa infraestructura. Normalmente no pensamos en ese tipo de cosas. Entonces hacemos grandes proyectotes. Por ejemplo, ahorita el proyecto de las Arenitas. Todo el agua de la ciudad la bombeamos y la mandamos al otro lado del mundo, ¿no? Y luego no podemos utilizar el agua allá. Si la estuviéramos manejando en pequeñas porciones aquí en la ciudad, estuviéramos utilizando para regar, ¿no? No está regando con agua limpia, que ahorita estamos regando todo con agua limpia, sino con agua reciclada. Entonces, no se están viendo oportunidades estamos viendo una visión muy especializada de todos. No estamos viendo cómo se complementa las diferentes funciones de manejo de la infraestructura. Y eso va pegado a la inversión, porque finalmente para son poder, más son más caros. Sí. Y el ejemplo más reciente tenemos en el BRT. Tienes una inversión donde si voy a poner un BRT, sí, pero todas las tripas, agua, toda esa tubería ya no sirve, entonces eso te incrementó. El proyecto se te elevó, pero pues ya traes ahora sí un proyecto de BRT con una vida útil. Pues esperemos. Bueno, se sabe que si no nos engañaron en las Bueno, pasa que en parte eso de la determinación de la vida útil es el tiempo que va a durar, como tú dices, por su desgaste, pero yo veo también el tiempo que va a durar siendo útil como tal. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, agua potable. ¿Sabes qué? Ahorita hay que llevarle agua, nada más de aquí para allá, una tubería de 4 pulgadas es suficiente. Pero si en el plan está puesto que vas a poner edificios y etcétera, 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 sabes que no era una tubería de 4, era una tubería de 12, que el drenaje no era una línea de 8 pulgadas, iba a ser un subcolector. Hiciste, al rato tumba otra vez para volver a hacer y ya no te van a dar los niveles en el caso del drenaje. O sea, la vida útil, ahora sí que útil, de que cuánto te va a durar. Yo creo que lo entiendo como otro factor que genera un problema en la infraestructura, ¿no? Uno es que no hay un control sobre la vida útil, ¿no? Que es el que está puesto ahí en capacidad para tener. No hay un control que implica, pues obviamente, que se esté midiendo, que esté exhibido para controlar. Pues sabes que aquí ya le llegó al final. Y otro factor es el dimensionamiento. Así es. Esa es otra, la dosificación del informe. Sí, porque por la vida útil pues, nos damos cuenta hasta que se colapsa. Pero si hubiera un control, podrías, digamos, de alguna manera, pues, evitar que se colapse. Porque dices, ¿sabes qué? Ya llevo, aquí en el control me está marcando que aquí ya va a llegar en 2 años, y eso dispararía un proyecto eterno o algo así. Ya tengo que tener ese proyecto, que ya sé que en 10 o 15 años tengo que cambiar las tuberías, o hacer esto y esto y esto, y no esperar hasta que se colapse, se me caigan las casas y me salga todo más caro. Sería igual
sería más de infraestructura. Dosificación de la infraestructura. Yo, No es lo que pusiste ahí, ¿no? ¿Estructura? ¿Está bien? No, pues esta dosificación de aquí. Eso ¿no? vale. Puedo hacer para allá. va a ser la misma. Más que dosificación de infraestructura, ¿qué? ¿Falta de dosificación apropiada o...? Es que eso lo genera finalmente que no hay La una visión clara de lo que va a pasar, ¿no? O sea, ¿por qué no se dosifica bien la infraestructura? Pues porque no hay una visión clara De lo que se Pues quiere sí. hacer. de lo que va a pasar, ¿no? Te digo, otra vez es patear el bote, pues ya lo puse y ahí son 10 años, son 8 años, son 15 años, ya no me toca, ya no me importa. Básicamente por eso no hay planes, o sea, no se hace nada a largo plazo aquí, por eso, porque aquí pensamos en 3, en 6 y párale de contar. Nuestro mundo se reinventa cada 3 o cada 6 años, pero la realidad, pues sí, la realidad es que no vivimos de esa manera. Nosotros vivimos todos los días y padecemos este tipo de cosas cada 15 años o cada 12 años o cada 20 años, pero cuando se construyen debería ser obligatorio dentro del proyecto de construcción de un colector sanitario, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo voy a construir un colector con esas especificaciones y dentro del proyecto, dentro de 12 años, tiene que estar reponerse. Claro. O sea, oye, no, es que lo vamos a revisar, se cayó. No, es que dentro de 12 años se tiene que reponer. O estarse revisando cada determinado tiempo como parte del proyecto. Ahí como que estamos, fíjate, yo lo que estoy viendo ahí es que también lo que pasa, eso yo creo que va más enfocado a la cuestión de la vida útil. Pero también lo que pasa es, yo por ejemplo he escuchado que el acueducto que están construyendo para llevar agua a Tijuana, de acuerdo a las estadísticas de los requerimientos de agua de toda la zona costa, ya cuando lo empezaron a construir ya estaba tronado, pues. O sea, ya en realidad no iba a servir a futuro. Entonces ahí era un dimensionamiento que, pues, no sé, el Gober se echó la bronca de que iba a llevar agua, pero no le alcanzó, no sé por qué hizo un tubo que no en realidad solucionaba el problema de Tijuana, pero lo hizo. Entonces eso generó que la dosificación, o sea que el dimensionamiento de la infraestructura, pues sabes qué, pues lo que se pueda, ¿no? Ya nació mal, pues independientemente de que su vida útil, ¿no? Pues yo le dije ahí cuando lo empezaron a construir, nos lo fueron el ingeniero Vizcarra a enseñar ese proyecto, le dije, ingeniero, todo eso está muy bien, nada más ¿dónde va a sacar el agua? Ah, pues el primer problema. No hay agua, les cayó de perlas el terremoto, Claro. estuvieron comprando agua, bueno, les compraron el agua a los agricultores para mandar el agua para allá, pero no hay agua, no hay agua para, y si así, Tijuana, creo que hacen como 3 colonias diarias, imagínate si les das toda el agua que quieren, olvídate, o sea, No dejamos de dar facilidades, de hecho. Tienen una asignación de la Mesa Arenosa de San Luis. Hay una asignación para Tijuana, para Mexicali y para Tecate y Tecate, para Tecate, sí. O sea, Son Tecate, clasificaciones específicas y sí está dentro de las cuotas. Por eso no hicieron más grande el tubo, porque ya no tenían más. Ya se acabaron el agua, vaya. Es que lo tenía que haber ido ligado a un plan de ahorro de agua aquí en el valle. O sea, aquí hay un desperdicio tremendo en toda la infraestructura que existe. Pero donde hay que hacer el ahorro es en Tijuana. O sea, Tijuana tiene que hacer un plan de administración de la demanda que no está haciendo. Y la otra cosa es que si hacen una evaluación, salía más barato hacer plantas desaladoras allá que la construcción de todo el maldito acueducto. Lo que pasa es que hay varias cosas, digo, pues aquí, partiendo del principio de que, sabes que hablan de cantidades millonarias de agua que se tiran, porque es la verdad, se tiran. Si se logra, imagínate nada más, si se logra que de esos 900 millones no se tiraran ninguno, hacemos el acueducto más grandote para vender el agua a San Diego y nos sale gratis todo. ¿Cómo? No estar tirando el agua y nos sale gratis la operación y nos sobra agua para hacer 2 o 3 ciudades, pero No, y la otra cuestión era hacer las convenios con Estados Unidos para recibir el agua del otro lado.
Del otro lado sí hay acueducto por gravedad que llega hasta Tijuana. Sí, no hay necesidad de bombear. Pero aquí precisamente ellos te dicen, yo te entrego el agua cruda. Y es tu bronca hacer todo lo demás. Y cada vez nos la entregan más mal. El agua que llega es cruda. O sea, el agua no llega potabilizada por el acueducto, es agua cruda. Llega potabilizada. No, sí, a lo que me refiero es la calidad del agua que nos entregan. O sea, es mejor la gringa. Ah, no, claro, por eso nunca te van a firmar ese tratado. Pues, el nivel de sal que te tienen que mandar es mínimo y te mandan agua más salada que la del mar. Y les vale. Cuando limpiaron sus ríos aquí hace como 10, 12 años que taparon todos los canales del valle con lodo. O sea, ellos te dicen, yo te mando el agua. ¿No la quieres? Pues, no, pero a raíz de eso sí se hizo un tratado que establecía un máximo de partes por millón. El tratado se hizo desde hace 1000 años. O sea, no, como resultado de ese. La salinidad, cuando se hizo el Huerto Mojo en el 70 y tantos, fue a partir de eso, de que vaciaron aquí las sales. No, lo que yo te estoy diciendo que pasó hace como 15 años. La salinidad, eso está determinado desde ese entonces. Se hizo el Huerto Mojo para evitar precisamente eso, que las aguas de limpieza que utilizaban ellos de sus parcelas, las avientan por allá, es agua salada que llega al mar de Cortés. No, pero de todos modos, el agua que llega por la presa Morelos tampoco cumple. Tampoco cumple y yo creo que no ha cumplido nunca. Aquí nos echamos la bronca. Sí, y te mandan lo que quieren, la mera verdad. Sí. Por eso te digo, eso sería todo dar. Pero si fuéramos amigos, no somos amigos, nunca hemos sido amigos. ¿Sí? Nosotros sí, ellos no. Entonces, sí. Entonces, o sea, yo siento que aquí es precisamente eficientar el uso del agua, como tú bien dices, en el valle, que es donde más se tira, ¿sí? Porque lo que se ha estado haciendo en las ciudades como Tijuana, Ensenada, Mexicali, con el uso ya de tuberías de PVC y ese tipo de cosas, se reduce muchísimo el problema de las fugas, no como en la Ciudad de México que tiran cualquier cantidad de agua. Aquí no es tanto, los niveles de operaciones son muy buenos. Donde sí se desperdicia agua, que es una vergüenza, es en el valle por los sistemas de riego. Es que se va casi el 40% de lo que ya entra por el río. Así es. Es una cantidad tremendísima de agua que si esta la lográramos... con el 15-20% que ahorraras, le das vida, le das agua a las ciudades. Así es, y hasta hacer negocio, hasta vendérselas a aquellos cuates, pues. Entonces, ¿qué pondríamos ahí? Infraestructura, pues mala toma de decisiones o toma de decisiones por intereses ajenos. No, es que son negociaciones internacionales ahí. Bueno, eso es una, pero el ahorro de agua aquí en el Valle de Icari también es importante, ¿no? Pero estamos en falta de inversión, o sea, para que no se desprecie tanto que es. Mira, ahorita hablábamos de los canales, ponerlos Mira, ahorita por ejemplo, precisamente se estuvo haciendo unos proyectos para ir con el 4 de abril, hasta donde yo sé una parte, por ejemplo, ya se pretende que vaya entubada. ¿Sí? No conozco el proyecto en sí, pero me parece ya un principio de una solución. ¿Sí? Hay que ser más eficientes, no hay sistemas de medición. O sea, yo soy el agricultor de la parcela 420 y necesito agua. Le hablo a don Panchito, que es el canalero, le hable y ya, regué. ¿Cuánto agua me llegó? Y todo, no, pues la parcela es tanto, tuviste tanta agua. En realidad fue eso, fue más, fue menos, pues quién sabe. Tenemos el número de cuánta agua se desperdicia en la ciudad, o sea, el 30-40% del agua que se... ¿En la ciudad? En la ciudad, sí. Pero no, en general los niveles de desperdicio van como entre el 25 y el 35%. Aquí en la ciudad, pero comparado con el volumen total que tenemos disponible, pues por el río y los pozos, no pinta. Estamos hablando de que la ciudad consume el 5 o el 7%. El 5 o el 7% del total del agua, de la producción de agua. Y el valle, el 90 y tantos, ¿no? Exactamente. Y del 90 y tantos se desperdicia casi el 40%. Así es. Entonces, pues ahí es para surtir a todo el estado, sin quitarle productividad al campo. Así es. De hecho, al revés, haciéndolo más productivo. O hacerlo más productivo, si nada más podrías tener dobles cultivos. A tipo San Quintín, estás hablando de que son 200,000 hectáreas contra 2.500 hectáreas. Si funcionara como San Quintín, nos podríamos dedicar a gastar dinero nada más aquí. Sí, pero la inversión es muy... No, pero la productividad aquí es mucho más alta que en San Quintín.
Me refiero al agua, al uso del agua, pues a la productividad. Como no tienen, son más eficientes allá, pues. Sí, o sea, y yo, de pronto uno puede pensar que las inversiones son muy fuertes. Sí, a corto plazo. Cuando se maneja todo a corto plazo, es carísimo hacer cualquier cosa. Es lo que estamos viendo aquí para cualquier planeación, para cualquier cosa. Si tú lo manejas a largo plazo, las inversiones bien planeadas, todas las inversiones, son buenas. El problema es que dicen, no, es que en un año, no, pues imagínate, si quieres recuperar la inversión en un año de cualquier cosa que hagas, o solo que sea mota, o sea, no hay posibilidad, pues. O solo que sea para otros fines sí, del proyecto. Así es, así es. El problema es ese, hay que hacer proyectos para largo plazo, con la visión real, no estar pateando el bote, sino una visión real a largo plazo, tratando de incorporar, como se pretende aquí, todos los factores o la mayor cantidad posible de factores para poder cubrir, para poder aplicar en todos los lados y que de esa manera sea eficiente y que cada peso que invertiste le saques todo el jugo posible. A lo que me refiero es que en aquella zona lo que se cultiva son hortalizas, que se requieren menos tierra, menos inversión, porque aquí lo que es el algodón y el trigo, que es lo que la mayor parte está, pues no puedes hacer malla sombra con riego por goteo, porque estás hablando de 200.000 hectáreas contra... Sí, aquí lo que puedes eficientizar son los canales de riego, etc. No, y otros cultivos, pues, más rentables, que dejen más dinero. O sea, porque también está regando trigo, está regando alfalfa, pues, tanto le sacas una parcela. Pero ahora que si los haces, le metes algo de lana y haces productos caros, ¿no? Le metes dátil, ¿no? No, lo que quieras. Hay productos gourmet. Vamos a terminar el de agarrita, ¿no? Porque si no... Allí en infraestructura yo lo que le pondría también es la cuestión de la visión. No, el bajo nivel de urbanización, o sea, índice de urbanización bajo. Pero eso sería a nivel que de infraestructura en el primer nivel. Arriba. Sí. Y la otra cosa que le pondría es la falta de complementación de la infraestructura. O sea, que no esté integrada. Que no esté integrada. O sea, por ejemplo... Sí, por acá meten la línea de luz y luego por acá meten esto y al rato es un problema para la calle, en realidad. Y además cuestiones como la siguiente, ¿verdad? Diseñas el agua potable, diseñas el drenaje sanitario, diseñas el fluvial y diseñas el riego o sea, el agua servida, ¿verdad? Pero todos independientes, en vez de manejarlos complementarios, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque llueve muy poco aquí, cuando llueve, finalmente llenas todos los drenajes fluviales y esa agua la tiras. ¿Por qué no captarla? ¿Cuál es el otro que mencionó? Parte índice de urbanización bajo. Complementar. Sí. Falta de complementariedad entre los componentes de la infraestructura, o de integración. Entre los componentes de la infraestructura. Integración, bueno, sí, integración y orden, porque otra cosa, ampliando lo que tú comentas, precisamente cuando tú vas a poner en la construcción, tienes que empezar, en el caso de la infraestructura, por ejemplo, de abajo para arriba, ¿sí? Tienes que poner primero el fluvial si lo vas a poner, normalmente va más abajo, luego el sanitario y luego el agua potable. Aquí ponemos primero el agua potable, luego el sanitario y luego el fluvial. Así es, entonces es un circo. Eso sí, no es que primero ponen la pavimentación. Exactamente. No, sí, bueno, si nos dan chance. Esa es parte de la falta de planeación, pues, o sea, ¿qué se ha dado a ejecutar? Las colonias populares, no puede ser posible que un país con tantos problemas tire tanto. Se asienta la gente, esta es una ciudad donde de muchos inmigrantes que se fueron quedando, pues aquí, y ¿qué sucedió? Tenemos gran parte del porcentaje de la mancha urbana es de desarrollos de colonias populares, en donde el primer servicio que se dio era el agua y la electricidad, nada más, y lo demás se dejó para después, y la previsión, y sucede lo que tú dices, ¿no?
lo que se puede hacer. Se pusieron los servicios más caros, que son los drenajes, generalmente, los pluviales, uno de ellos, y pues hasta ahorita estamos adoleciendo de ese problema, ¿no? Y va a ser un circo hacerlo porque no están Y para planeadas las hacerlo calles. sale mucho más caro, pues. Si hubieras planeado y hecho eficiente, con la misma calle la puedes usar en algunas partes como drenaje pluvial o complementarlo para conducir el agua y nada más estarla captando en ciertos lugares y evacuar. Se les exige al personal que desarrolle todos los servicios y ya los entrega con todos los servicios, ¿no? Entonces ahí sí no hay problema. Siguiendo con tus observaciones, yo estaba viendo que lo que es el equipamiento y la infraestructura van a ser efectos de todos los otros elementos que vimos de causas de la ineficiente estructura urbana. Lo pasamos arriba. O más bien cambiar la definición, o sea, en infraestructura, no dice infraestructura y Sí, equipamiento, hay que ponerle tal vez cosas. cuál es el problema o la causa que está. Que estamos analizando. Y luego voy a subir infraestructura ineficiente arriba, ¿verdad? O algo así. ¿Sería un efecto entonces? Pues podría ser. Yo lo que sugeriría es que dejáramos esto aquí y que nos lo lleváramos de tarea, darle una revisada, a ver Y cómo. cuando estemos viendo el efecto, ahí podemos hacer cambios. Es que de hecho va a ser mucho así porque platicamos otra vez, o sea, causas y efectos pueden ser a lo mejor las mismas cosas, depende de cómo lo veas, la visión que le tengas, ¿no? Entonces, seguramente, como están diciendo, algunas cosas a lo mejor pueden subirse o ver dónde queda mejor, porque pueden aplicar en otros lados. Claro. Entonces, pues no. Si quieres pon equipamiento ahí arriba y ya decidimos en la siguiente sesión dónde lo ponemos. Perfecto, claro. Lo anoto como acuerdo. Igual y revisamos la infraestructura y otros. Y nos lo mandas, Jorge, por favor. Y si nos lo manda, ya llegamos así la siguiente con comentarios ya bien específicos de esto Y le encargamos a Carlos que revise cada uno de los. Lo proponemos. No les voy a poner nos dicen a favor. Para que te recuperes de todas las sesiones. Eso te pasa por no aportando. No, yo con mucho gusto le echo. Va para acuerdo. Que te encargues. De causas y efectos.